vamos a cantar al único que merece toda alabanza y adoración, solo tú, Padre Celestial. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón, y por tu gracia conocí tu grande amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
Así es, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Vamos a cantar el Padre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias por derramar tu sangre por nosotros, Señor. Aleluya, Señor. Preciosa sangre que derramaste tú, Señor, por nosotros, para que pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Gracias, hay poder en tu sangre, precioso Jesús. Oh, Rabajaramastor, Roboshitra Mastor. Aleluya, aleluya, Espíritu. Gracias. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor. Muchas gracias, Espíritu, te damos en esta noche
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y como te habíamos comentado al inicio de la transmisión, hoy estaremos celebrando la Cena del Señor o la Santa Cena, pero antes quiero contarte por qué es que hacemos este evento dentro de la iglesia. Y voy a leerte en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Así pues, todas las veces que la bebiereis, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí vemos al apóstol Pablo, y es interesante las palabras que se traducen del apóstol Pablo, porque él dice: porque yo recibí, no dice de los hermanos, no dice de la iglesia de Corinto o de la iglesia que estaba en Jerusalén, sino dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que él aprendió viendo y recibiendo esa revelación de parte del Señor referente a este acto de la Cena del Señor, en el cual participa la iglesia cristiana evangélica. Yo quiero leerte varios pasajes porque quiero que estudiemos un poquito acerca de dónde o cómo se instituyó esta Cena del Señor. Lucas capítulo 22, vamos a leer varios versículos en Lucas capítulo 22, pero voy a leer el versículo 7 que dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Así que ellos iban a comer la Pascua o iban a celebrar la Pascua recordando aquel día cuando en Egipto se celebró por primera vez la Pascua, cuando pasó la muerte, pasó ese acontecimiento tan trágico para los egipcios, pero que surgió la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando mueren los primogénitos de Egipto, cuando el Señor les dice que sacrifiquen un cordero y que la sangre de ese cordero debían untarla en los dinteles y en los parales de las puertas, en las puertas, alrededor de las puertas, en los dinteles de las puertas, para que el ángel cuando pasara y viera que ahí había sido sacrificado un cordero, esa sangre cubriera la casa y el ángel de la muerte tenía que pasar de largo, tenía que pasar y solamente entraba en aquellas propiedades donde no había sangre. Y por supuesto las casas de los egipcios ninguno tenía sangre, o por lo menos la mayoría, porque habían egipcios que salieron juntamente con el pueblo de Israel, seguramente empezaron a creer y a ver por las señales que habían sido manifestadas durante ese tiempo, que fueron las plagas que nosotros conocemos. Pero Jesús, veamos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 22, siempre, versículo 14, dice: cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque esto digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bueno, vamos a ver un poco de historia en cuanto a esta situación y vamos a empezar hablando acerca de que Jesús entendía la importancia de este acontecimiento. Por esa razón le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros.
él estaba esperando, porque esa iba a ser la última cena que él iba a tener con sus discípulos, el último antes de morir. Y por supuesto, entendemos que cuando resucitó estuvo con ellos y comió con ellos, pero mientras aún no había pasado por la cruz, no se había convertido todavía en ese sacrificio pascual, él estaba deseando, anhelando llegar a Jerusalén y poder comer la cena con ellos. Recordemos que cuando él llegó, les dijo a sus discípulos, vayan y pregunten si ya está listo el lugar donde nosotros vamos a comer. Y ellos dijeron, ¿cómo vamos a saber? Cuando vean a un hombre que lleva un cántaro, preguntarle si ya está listo el lugar donde yo voy a comer. Hubieron ahí varios milagros, porque imagínense usted, ese hombre que llevaba ese cántaro tuvo que haber recibido una revelación de parte del Señor para decirle, Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios, vendrá a comer una cena acá con sus discípulos. Tienes que preparar el lugar, el aposento, para que él pueda comer. Entonces, él reconocía la importancia, no solo la importancia del acontecimiento, sino la importancia de lo que iba a significar para él y para ellos esa última cena. ¿Por qué? Porque no era una cena cualquiera, no era una cena común. Nosotros en Éxodo 12 y Deuteronomio 16 vemos acerca de la Pascua, de cómo se celebraba la Pascua, iniciando con esa fiesta de los panes sin levadura. 7 días comiendo panes sin levadura, porque la levadura, dice leuda, o sea, la levadura lo que hace es que contamina todo la masa. Aunque solo se le eche un poco de levadura, ella penetra en toda la masa y hace que eso se vuelva voluptuoso. Pero lo que él está diciendo es entonces que él no quiere comer ese pan hinchado, ese pan fermentado, sino él quiere comer, tienen que comer un pan libre de levadura, libre de contaminación. Tiene que estar puro para celebrar la Pascua. O sea, esos 7 días pasan comiendo esos panes sin levadura, y al final de los 7 días entonces se celebra este acontecimiento que se llama la Pascua. Y esto es un recordatorio. Cada vez que ellos hacen un acto de esta situación es porque tienen que recordar de dónde los sacó el Señor, de dónde los trajo Dios, qué fue lo que hizo. Con su mano poderosa los sacó de la esclavitud de Egipto. Más de 400 años siendo esclavos, sin embargo Dios los saca, los libera y los lleva a la tierra prometida. Pero ahora entendamos, veamos otra situación. Hemos hablado de que él quería comer con ellos, que quería comer la Pascua, entendiendo que era un acontecimiento importante. Pero nos habla de 2 elementos acá. Nos habla del pan y nos habla del vino. El pan representa su cuerpo y el vino representa su sangre. ¿Por qué era importante esto? Porque esto era lo que tenía que suceder y era lo que estaba profetizado. Mira lo que dice Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo que estaba diciendo era que su cuerpo tenía que ser partido, que su cuerpo tenía que ser flagelado, que su cuerpo tenía que ser abatido en la cruz del Calvario. Y aquí nosotros vemos en esta profecía de Isaías cómo dice que en él, esto es tremendo, porque Jesús, yo he explicado en otras oportunidades y he dicho, Jesús no solo cargó con la culpa, con la angustia, con la desesperación de una persona agraviada o afligida, sino también cargó con el pecado del que hizo el agravio, del que cometió la falta. Y llevó el peso del que era el asesino, del que era el violador, del que era el secuestrador, del que era el ladrón, del que era el mafioso,
el despiadado, él estaba cargando con toda esa culpa, con todo ese pecado, con todo ese enojo, esa ira, con todas esas situaciones que estaba viviendo Jesús, y estaba llevando el dolor, la angustia, la amargura de la otra persona también. Eso ha de haber sido terrible en la cruz del Calvario. No solamente la aflicción del cuerpo, sino la aflicción del pecado, porque dice que en él fue cargado el pecado. En él fue cargado nuestro pecado, nuestra culpa, la enfermedad, los dolores de la enfermedad. No quiero decir tu enfermedad, quiero rechazar esas palabras sobre tu vida, pero los dolores de la enfermedad fueron cargadas en Jesús. De aquel que está en quimioterapia y tiene esas reacciones, de aquel que sufre muchos dolores en cualquier enfermedad, ahí estaban cargadas. Dice que la paga de nuestra paz fue sobre él, o sea, eso significa que él también estaba llevando los pleitos, la ira, la cólera, el deseo de venganza, todo lo estaba llevando Jesús en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Por eso el día él parte el cuerpo y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y él hace esa referencia. Por eso es que nosotros, cuando comemos el pan, estamos recordando ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero también habla de la sangre. Dice: y esta es mi sangre. Cuando toma la copa, dice: esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y escucha esto: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, es importante el derramamiento de sangre para que haya remisión, perdón, para que se puedan quitar los pecados. Entendamos algo. Cuando el Señor instituye el derramamiento de la sangre, lo único que hacía la sangre era cubrir el pecado. La sangre de un cordero lo que hace es cubrir el pecado de la persona que está ofreciendo el sacrificio. ¿Sí? Cubre nada más. ¿Pero qué significa eso? Que llega un momento donde la cobertura se termina y tiene que volver a hacer otro sacrificio para volver a cubrir los pecados nuevamente. Pero con el sacrificio de Jesús se limpiaron. Escucha esto: se limpiaron. Se quitaron absolutamente los pecados. Ya no hay que hacer otro sacrificio para que vuelvas otra vez a limpiarte de los pecados. Ya no. Solamente fue necesario un solo sacrificio para declararnos limpios, para declararnos puros. Por supuesto, es nuestro deber mantener esa limpieza y esa pureza. Pero ¿qué sucede si nos ensuciamos? Pues nos acercamos a Jesús en oración y le pedimos perdón y le pedimos que nos limpie. Y él decía en sus palabras, quiero regresar nuevamente a las palabras de Jesús, porque él decía: esta es mi sangre, el nuevo pacto. Y en la historia de la humanidad, nosotros podemos ver diferentes pactos que tuvo el Señor con la humanidad. Desde el Edén, ese pacto edénico que hizo con Adán, el pacto adámico que hizo después de salir del huerto del Edén, ese pacto que estaba haciendo con él. Luego, cuando destruye la tierra en el diluvio, hace un pacto con Noé. Luego hace un pacto con Abraham, el de bendecir a todas las naciones. Hace un pacto con Moisés. Hace un pacto con David, que siempre va a haber gente sentada en la silla de David, en el trono de David. Sí, que de ahí iba a restituir el trono de David para llegar a este nuevo pacto, al nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Esto nos marca que hay tiempos y periodos o dispensaciones en las cuales Dios trata con el hombre. Y voy a leerte únicamente las dispensaciones para que tú tengas un conocimiento. La inocencia, la dispensación o el periodo, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa con Abraham, la ley con Moisés, la gracia con Jesús. Mira, ahí encontramos en el pacto, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, encontramos ese periodo de la gracia. Y por supuesto, cuando este mundo termine, vendrá el periodo del reino. Veremos el reino restablecido nuevamente, el reino de David, donde Jesús será el que reine. Bueno, lo que quiero decirte es que este acontecimiento era importante porque estaba marcando un periodo diferente entre la historia de la humanidad, entre la relación de Dios con la humanidad. Dios estaba abriendo este espacio que se llama la gracia para que todo el mundo pudiera alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Bueno, por eso es importante la cena del Señor. Todo esto sucedió
Imagínate, todo este acontecimiento sucedió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo, anhelo comer con ustedes esta Pascua. La Pascua, el sacrificio, y cuando está en la cena, él establece y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero ¿cuál es el propósito de la cena del Señor? Veamos el propósito. Y voy a leer 1 Corintios 11, 24, y dice, al 26, dice la palabra, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Versículo 26, porque esto, aquí el apóstol Pablo pues, le da la objetividad al acto. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el propósito de celebrar la cena del Señor es recordarnos de esa muerte. Pero no solamente de la muerte seca de Jesús, sino recordar el propósito de su muerte. ¿Qué chiste tiene recordar que se murió? ¿Sí? Ninguna persona recuerda solamente la muerte de una persona, sino tiene los buenos recuerdos de esa persona, ¿sí? Tiene los recuerdos, siempre dice, ay, tan buenos amigos que fuimos, ¿verdad? O nunca hubo un padre como él, nunca hubo un hermano como él. Todo eso muchas veces lo escucha uno cuando una persona fallece. O sea, siempre hay buenos recuerdos. Nunca sacan los malos recuerdos, por supuesto, ¿verdad? Nunca dijeron, ay, cómo le hizo la vida imposible a su mamá y a su papá. Nunca recuerdan esas situaciones. Siempre recordamos lo bueno. Y lo que Jesús quería era que recordáramos el propósito de su muerte. Por eso cuando Él instituye la cena del Señor, dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, y esta es mi sangre, que por vosotros es derramado. Está diciendo que a través del derramamiento de la sangre de Él, nosotros tenemos que recordar que hubo un propósito, y ese propósito era esa muerte sustitutiva por causa del pecado, ¿sí? O sea, ya no va a haber más sacrificio. Jesús fue el último sacrificio. Jesús se constituyó en el último cordero. Jesús fue el cordero de esa Pascua, el cordero pascual de ese día, que fue sacrificado por nosotros, por usted y por mí. Entonces hay que recordar ese propósito y no solamente decir, ay, tan bueno que fue Jesús, ¿verdad? Tan buenos milagros que hizo, cómo le hizo bien a la humanidad. No, había un propósito en su muerte y la muerte, ese propósito es el que tenemos nosotros que recordar. Y escuchen lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, y escuche, este es el propósito de dar su vida, en rescate por muchos. Entonces debemos recordar nosotros que Jesús tenía un propósito, rescatarnos. El hecho de que Él llegara a la cruz era con el propósito de rescatarnos. Entonces, quiero decirte que no es la cena del Señor o la Santa Cena, no solo es un acto ceremonial dentro del culto cristiano evangélico, sino que la cena del Señor tiene que provocar algo dentro de nosotros. Tiene que hacer algo porque Él lo entregó. Y vamos a ver un poquito más adelante este punto. Pero quiero decirte, ¿quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Quiero decirte que los que participan es la iglesia de Cristo. La iglesia, los que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Los que pertenecen a la iglesia. Y voy a leerte un pasaje acá en San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué te estoy leyendo este pasaje? Porque para que tú puedas pertenecer a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús, ¿sí? Hay 3 condiciones para que pertenezcas a una iglesia. Y ahorita te voy a leer. La primera es que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Y te estoy hablando no del cuerpo de Cristo, te estoy hablando pertenecer a una congregación.
¿sí? A una congregación. Y quiero decirte que la cena del Señor debe tomarla toda aquella persona que tiene un compromiso con Cristo. Y cuando una persona tiene un compromiso con Cristo, se sujeta a las autoridades que Dios dejó sobre la tierra, las autoridades eclesiásticas. Y cuando te hablo de sujeción, no quiero que tergiversemos ese término de sujeción. Porque la sujeción, según Efesios capítulo número 5, debe darse, hay una condición para la sujeción. Y esa condición para la sujeción es un vínculo que se llama amor. Ese amor, la gente debe sujetarse por amor y no por temor. Porque la gente que se sujeta por temor, cuando el temor se le acaba, se libera. Empieza a vivir otra vez una vida desordenada y vacía. Pero cuando la sujeción es por amor, la gente, porque ama a Cristo, porque ama a sus autoridades, pero las autoridades tienen que comportarse como esa cabeza que manda Jesús para la iglesia. Una cabeza limpia, comprometida, que ame a sus ovejas. Esto es algo de amor y no simplemente de imposición. No se trata de imponer, sino se trata de relación, de una relación armoniosa y de amor, de un amor incondicional, de un amor ágape como Él nos indica. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es reconocer a Jesús, porque eso es lo que nos da la identidad de hijos, ¿sí? Él nos presta su apellido, Él nos dice hijos de Dios, ahora te llamas hijo de Dios, ¿sí? Ahora eres hijo de Dios y has recibido a Jesús en tu corazón, en tu corazón. Pero lo segundo es que debes ser parte de esa iglesia de Jesucristo. Como ya dije, creyendo. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo primero es reconocer a Jesús. Reconocer que Jesús es el único que puede darte la salvación y la vida eterna. Pero dos, debes aprender a obedecer. Y esto en obediencia quiero darte dos aspectos importantes. Número uno, que tienes que bautizarte. Y número dos, es que tienes que congregarte. Sí, escucha, si oíste bien. Si tú realmente quieres participar de la cena de Dios dentro de una iglesia cristiana evangélica, número uno, tienes que bautizarte. Porque el bautismo es lo que te va a identificar con la iglesia, ¿sí? Y número dos, tienes que congregarte. Tienes que aprender a estar bajo esa cobertura de la iglesia. Así que voy a leerte este pasaje en Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, escucha esto, los que recibieron su palabra, los que recibieron a Jesús, los que se convirtieron en cristianos, fueron bautizados. O sea, se bautizaron. Hay que ser obedientes, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, volvamos a este pasaje. Dice, creyeron, se bautizaron, y cuando se bautizan, entonces se añaden, ¿sí? Cuando se bautizan, se añaden. Cuando se bautizan, entonces pertenecen a la iglesia de Cristo. No es antes, ¿sí? No solamente es, bueno, entonces que se convierta, es como aquel padre que deja hijos tirados por todos lados, que es un padre irresponsable. No, se trata de que reciben a Jesús, Jesús los recibe como hijos, luego obedecen al Señor a través de las aguas bautismales y tres, se añaden a la iglesia. En ese momento se añaden, pero no solo se añaden, sino permanecen y participan. Escucha lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces no es suficiente solamente bautizarse, sino hay que bautizarse y hay que añadirse y hay que perseverar. Hay que perseverar. Entonces, cuando tú haces eso, estás preparado para tomar la cena del Señor. Por lo menos estás calificado. Llevas por lo menos los primeros 60 puntos, ya calificaste, ya pasaste a la siguiente fase. ¿Cómo te explico esto? ¿Cómo te explico esto? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque aún dentro del cuerpo de Cristo
puede ser que tu corazón no esté preparado para tomar la cena del Señor. Entonces, ¿cómo debo participar yo en la cena del Señor? Debo participar con un corazón puro, con un corazón íntegro, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a recibir las cosas del Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que delimitar cómo iba a ser la celebración de la cena del Señor en la iglesia de Corinto. Tú puedes leer todo el capítulo 11 y tú te vas a dar cuenta que él los amonesta, porque le dice, ustedes cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor, realmente ya no la celebran, la han corrompido. ¿Por qué? Porque ustedes ya en lugar de comer exageran en la comida, se emborrachan bebiendo y perdieron el objetivo de la cena del Señor. Aparte de eso, estos van a ser los lineamientos para la cena del Señor, y él dice los lineamientos, pero aparte de eso les dice, esto no es posible que ustedes se presenten llevando una vida de pecado, practicando el pecado. Por eso es necesario que ustedes se limpien con la sangre de Jesucristo. Dice, algunos han tomado la cena del Señor indignamente, y algunos están enfermos por esa causa, y algunos ya han muerto porque han tomado la cena del Señor indignamente. Entonces la cena del Señor hay que tomarla con dignidad, con limpieza, con pureza, con entendimiento. ¿Y cómo puedo hacer yo esto? Bueno, limpiándome con la sangre de Jesucristo, pidiéndole perdón al Señor, poniendo en orden todas mis cosas. A Dios no le interesa que estemos peleando, al Señor le interesa que nosotros estemos en armonía, estemos contentos. Mire, escuche, Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él espera que nosotros confesemos nuestro pecado para limpiarnos, pero también espera que nosotros, hermanos, nos reconciliemos con las personas con las que hemos estado peleando, ¿sí? Si tu pleito ha sido una situación, no, qué sé yo, cualquier situación, tal vez infantil, que pudo haber ocasionado un disgusto, una pelea, tienes que reconciliarte. Yo sé que hay situaciones tal vez un poco más complejas, más complicadas, donde tal vez hay necesidad de la intervención de otra persona que nos ayude, un anciano de la iglesia, un hermano mayor, un pastor, un diácono, que nos ayude a conciliar esas relaciones, o por lo menos a conciliar nuestra alma con Dios. Pero ¿qué tengo que hacer después de la cena? Porque no solamente es, bueno, celebremos este momento y ya estuvo y todo se acabó. No. Fíjate que el Señor Jesús, cuando comió la cena, hizo por lo menos dos actos importantes. Número 1, Mateo capítulo 26, verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Wow. O sea, comieron, cenaron y cantaron himnos al Señor. Empezaron a alabar y adorar el nombre de Dios a través de cánticos espirituales. Entonces, yo quiero motivarte que cuando comas la cena del Señor, no lo tomes como un acto a la ligera, sino hazlo con entendimiento, con sabiduría. El apóstol Pablo delimitó y dijo, cuando lo hagan, bueno, primero limpiémonos con su sangre preciosa, pero luego, pues cuando lo hayamos comido, recordando ese propósito, celebremos, cantemos al Señor. Pero número 2, dice en Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Sabes lo que hizo después Jesús? Oró. Por supuesto, todos entendemos lo que estaba pasando en Getsemaní, pero quiero decirte que para él no fue a la ligera. Nunca tomó la Pascua a la ligera, o lo que nosotros conocemos hoy como la Cena del Señor, no debe ser a la ligera. Debe ser con entendimiento y sabiduría, pero también debe ser con adoración, como un acto de adoración, donde tú puedas adorar y puedas orar al Señor, poniendo tus peticiones, siendo agradecido, teniendo acciones de gracia hacia Jesús. Y eso queremos hacer hoy. Hoy queremos celebrar la cena del Señor, pero hacerlo con entendimiento y con sabiduría. Y para ello, yo te voy a invitar en primer lugar. Tal vez tú que me estás escuchando no has tenido la oportunidad de decirle a Jesús, de constituirte en un hijo de Él, de pedirle a Jesús que entre a tu corazón. Y es el primer requisito.
Yo quiero invitarte a que tú entregues tu corazón a Cristo, que le digas al Señor y que has pecado, que lo reconoces como Señor y que entre a tu corazón. Yo quiero ayudarte. Repite esta oración después de mí y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo ante tus ojos, pero también reconozco que tú moriste en la cruz por causa de mi pecado y porque me amas sobre todo. Así que te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mi vida. Yo creo en ti. Creo que tú moriste, pero también resucitaste. Así que por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame el regalo de la vida eterna. Amén. Y para ti, hermano, yo quiero que tú en este momento tomes los elementos. Tome los elementos. Y vamos a pedirle al Señor que nos limpie con su sangre. Dile al Señor: Padre, límpiame, lávame. Lávame con tu sangre, Señor. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Hoy confieso mis faltas, Señor. Reconozco que he pecado delante de ti y no quiero tomar esta cena hoy indignamente, sino con dignidad, con honra, con honor, recordando tu sacrificio en la cruz. Y como dice tu palabra, que habiendo tomado el pan lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Padre, hoy sabemos que este es un trozo de pan, pero que tú dejaste una institución diciendo: así como el pan es partido, es perforado, es abatido, así mi cuerpo lo será. Por eso cuando rasguen el pan, recuérdense lo que yo hice por ustedes. Y hoy nos recordamos y te agradecemos ese sacrificio. Así que comemos este pan recordándote y agradeciéndote por tu sacrificio. Gracias, Jesús. Amén. Puedes comer el pan. Aleluya, adora al Señor. Este debe ser un momento de adoración. Te adoramos, Jesús. Pero también dice: después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias, diciendo: esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Es mi sangre, es el nuevo pacto que por vosotros es derramado. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comiereis ese pan y bebiereis esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Jesús, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No nos perdonarías tus pecados. Esa sangre que tú sacrificaste, que tú entregaste, que tú derramaste. Así que hoy te agradecemos y tomamos esta copa, Señor, sabiendo que esta copa, Señor, tú dijiste que cada vez que la bebiéramos recordáramos que tú derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros. Así que hoy, Señor, tomamos esta copa en el nombre de Jesús. Puedes beber la copa.
quiero que tomes unos segundos para darle gracias al Señor y decirle gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dejado para recordarte. Recordarnos tu sacrificio y recordarnos que somos tus hijos y tenemos que comportarnos como dignos hijos tuyos, compartiendo el pan con el hambriento, compartiendo, Señor, con el más necesitado, con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Hoy te agradecemos, Señor. Y quiero aprovechar este momento, Padre, porque tu palabra en Isaías dice que tú llevaste nuestros dolores, tú llevaste las enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Por tus llagas hemos sido curados. Así que yo te pido, Señor, que cures nuestros cuerpos, como también que cures nuestra alma herida. Lávanos, lávanos de toda maldad y todo pecado, de toda enfermedad, de todo rencor, de toda tristeza, de toda amargura. Renueva nuestras fuerzas como las del águila. Llévanos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida y lo que seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana.